en tu Biblia, y si no traes Biblia o no traes la versión Nueva Traducción Viviente, en pantalla va a estar proyectado para que puedas estar en sintonía con nosotros. Lucas 19, 1 al 10, dice de la siguiente manera: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse a la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Hermanos, si tomamos con seriedad las Escrituras, si nos acercamos a ellas con sinceridad, pronto podremos notar que no nos estamos topando más con un libro religioso más lleno de terminología confusa, incomprensible, como muchas veces nos lo han querido hacer creer. En realidad, la Biblia describe a través de sus páginas la constante visita de Dios a este mundo, la constante intervención de Dios en el mundo en el que vivimos. Y como resultado, la Biblia está llena de episodios donde personas de todo tipo, personas comunes y corrientes, personas como nosotros, tuvieron un encuentro personal y extraordinario con el Dios de las Escrituras. Y uno de esos encuentros extraordinarios fue el que Zaqueo tuvo con Jesús, el que acabamos de leer. Seguramente muchos aquí ya conocemos esta historia, ya hemos escuchado esta historia, se nos ha enseñado incontables veces acerca de Zaqueo, se han compuesto canciones, dramatizaciones e incluso hasta películas acerca de lo que le ocurrió. Pero lo que hace que este episodio que acabamos de leer sea tan significativo, lo que hace que este relato descrito por el evangelista Lucas sobresalga más que muchos otros, es que deja ver con claridad la medida del amor que Jesús tiene por nosotros. Deja ver con claridad la medida del amor que Jesús tiene por ti y por mí. Tal vez no lo habíamos considerado de esa manera, pero Zaqueo, de quien vamos a conocer en este día, tuvo un encuentro extraordinario con el amor de Jesús. Un amor indescriptible, un amor incomparable, un amor incondicional que le cambió la vida para siempre. Y vamos a conocer un poco más de la naturaleza de ese amor, del amor que Dios tiene por nosotros, al mismo tiempo que conocemos un poco más del encuentro que Zaqueo tuvo con Jesús. Así que, en primer lugar, Zaqueo encontró en Jesús un amor que perdona el pasado. Versículos 1 y 2. Zaqueo encontró en Jesús
el amor que perdona el pasado. Cuando leemos esta porción de las Escrituras, cuando leemos este relato de Lucas, acostumbramos dejar que la historia de Zaqueo nos haga perder de vista un acontecimiento maravilloso: el paso de Jesús por la ciudad de Jericó. Préstale atención a eso, al paso de Jesús por la ciudad de Jericó. Y aunque estas primeras líneas que vemos en pantalla no parecieran tener nada de especial, en realidad son las que dan sentido al encuentro de Zaqueo con Jesús. Permítanme explicarlo. Jericó era una ciudad en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Fue la primera ciudad conquistada por el pueblo de Israel del otro lado del Jordán. Tal vez recordemos que fue en esta ciudad, en Jericó, donde Rahab escondió a los espías en su casa y donde las murallas que protegían la ciudad cayeron ante el clamor del pueblo. Bueno, resulta que por causa de la perversidad de los habitantes de Jericó, esta ciudad fue maldecida. Fue maldecida por Josué de la siguiente manera. Josué 6, versículo 26. Que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos. A costa de su hijo menor pondrá sus puertas. Tiempo después de este episodio, tiempo después de Josué, un hombre llamado Hiel, que vivió durante el reinado del perverso rey Acab, desafiando las fuertes advertencias del Señor, reconstruyó la ciudad maldita de Jericó a costa de la vida de sus hijos. Como dice 1 Reyes 16:34, fue durante su reinado, el de Acab, que Hiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor Segub. Y todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. ¿Qué significa todo esto? Que si pudiéramos nombrar a una ciudad olvidada por Dios, si pudiéramos nombrar a una ciudad maldecida por Él, si pudiéramos nombrar a una ciudad imperdonable a causa de sus muchos pecados, esa sería Jericó. Pero contrario a todo esto, Lucas describe cómo el mismo Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. En Jesucristo, Dios mismo estaba visitando la ciudad maldecida. Dios mismo estaba caminando por las calles de la ciudad olvidada. Dios mismo estaba perdonando y haciendo grandes maravillas en la ciudad imperdonable. Y es que el amor del Señor es tan grande que lo perdona todo, aún su propia maldición, aún lo imperdonable. Y en esta ciudad imperdonable había un hombre imperdonable, Zaqueo. Lucas escribe que Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos de toda la región y se había hecho muy rico a causa de ello. Eso significa que Zaqueo era un judío que trabajaba para los romanos. ¿Ustedes recuerdan quiénes eran los romanos? Los romanos eran el imperio que tenía esclavizado a su propio pueblo, al pueblo judío. Zaqueo trabajaba para ellos. Él cobraba
a sus compatriotas las abusivas cuotas que el imperio les había impuesto. Pero por si fuera poco, además de eso, cobraba una comisión que se llevaba al bolsillo. Además de eso, Zaqueo cobraba todo lo que podía para llevárselo al bolsillo. Zaqueo se había convertido, se había enriquecido a costa de sus propios hermanos judíos. Por lo tanto, no era ninguna sorpresa que el pueblo lo odiara con todas sus fuerzas. De hecho, los cobradores de impuestos eran considerados por los judíos como parte de los peores pecadores que podrían existir. Zaqueo era el jefe de toda la región. Si alguien podría ser considerado el peor de los pecadores, si alguien podría ser considerado el imperdonable, el que no merecía ningún tipo de misericordia, ese sería Zaqueo. Pero contrario a lo que pensaríamos, Lucas describe a Jesús entrando en la casa de Zaqueo, comiendo junto a Zaqueo y perdonando todos los pecados de Zaqueo. Y es que el amor del Señor es tan grande que está dispuesto a perdonar aún al peor de los pecadores. La ciudad de Jericó, así como la vida de Zaqueo, se encontraron con un amor que lo perdona todo, con un amor que perdona el pasado, con un amor que perdona multitud de pecados. Se encontraron con el amor de Jesús. Ellos son un testimonio efectivo de la medida del amor que Dios tiene para nosotros. Porque sin importar cuán pecadores hemos sido, sin importar las veces que le hemos fallado, sin importar lo imperdonable de nuestras acciones, sin importar lo malditos que seamos, Él lo perdona todo. Él lo perdona todo. Él perdona nuestro pasado. No existe nada ni nadie a quien Dios no esté dispuesto a perdonar. Por supuesto que Jesús conocía los antecedentes de Jericó, no los ignoraba, los conocía. Por supuesto que conocía los pecados de Zaqueo, pero aún a pesar de todo eso, estuvo dispuesto a entrar en la ciudad, estuvo dispuesto a entrar en la casa de Zaqueo como una prueba de su perdón y de su misericordia. Hermanos, amigos, Jesús también conoce nuestros pecados. Jesús también nos conoce a nosotros. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras fallas. Él conoce nuestros pecados. Él conoce nuestro pasado. Él conoce quiénes somos en realidad. Y a pesar de todo eso, sigue dispuesto a perdonarnos. Miqueas 7, versículos 18 y 19. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. El amor de Jesús, el amor con el que Zaqueo se encontró,
es un amor que lo perdona todo. Un amor que perdona el pasado. En segundo lugar, Zaqueo encontró en Jesús un amor que acompaña en el rechazo. Versículos 3 y 4. Zaqueo encontró en Jesús el amor que acompaña en medio del rechazo. El principal obstáculo que impedía a Zaqueo ver a Jesús no era su estatura, era el rechazo de la gente. Es cierto que Zaqueo no podía ver por encima de la multitud por causa de su estatura, como dice Lucas, pero tampoco podría abrirse camino a través de ella como lo hubiera hecho cualquier otro, como lo hubiéramos hecho nosotros por causa del repudio que le tenía la gente. Sin embargo, había algo en el corazón de Zaqueo que lo impulsaba a buscar a Jesús. Un sincero presentimiento de que las cosas serían diferentes con el maestro de Galilea. Así que Lucas cuenta cómo Zaqueo se adelantó corriendo, se adelantó a la multitud y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino para ver pasar a Jesús. Seguramente el Señor no fue el único que vio tan peculiar escena, pero en un mar de miradas incómodas, de miradas burlonas y de miradas acusadoras, sí fue el único que miró con amor a Zaqueo. Y para sorpresa de todos, y especialmente para sorpresa de él, lo llamó por su nombre. Y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo tuvo un encuentro con el amor. Aquel amor que acompaña en medio del rechazo. Aquel amor que se queda con nosotros cuando todos nos abandonan. Aquel amor que abraza cuando todos juzgan. Que recibe cuando todos condenan. Aquel amor que se mantiene a nuestro lado cuando más solos nos sentimos. Aquel amor que ha prometido: nunca te fallaré. Jamás, jamás te abandonaré. Zaqueo tuvo un encuentro con el amor de Jesús. Y a través de ese encuentro nos enseñó que el amor de Jesús permanece para siempre. Como dice el Salmo 105. El amor de Jesús permanece para siempre, aún en nuestras tribulaciones, aún en nuestra oscuridad, aún en nuestros fracasos, aún en medio del rechazo de los demás. Él permanece a nuestro lado para siempre, porque así nos lo ha prometido. Mateo 28, 20. Tengan por seguro esto: estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Hermanos, en medio de todas las voces que puedan condenarnos, que puedan repudiarnos, que puedan rechazarnos, escuchemos la voz de Jesús que nos dice: al que a mí viene, yo no lo rechazo. Al que a mí viene, yo no lo rechazo. El amor del Señor es tan maravilloso que aunque mi padre, aunque mi madre, aunque mi esposa, aunque esposo, aunque la familia, aunque los hermanos, aunque los amigos me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. El amor con el que Zaqueo se encontró
fue un amor que acompaña en el rechazo. En tercer lugar, Zaqueo encontró en Jesús un amor que concede oportunidades. Versículos 5, 6 y 7. El amor que Zaqueo encontró en Jesús es un amor que concede oportunidades. La escena que podemos ver en pantalla, la escena descrita por Lucas, es tan maravillosa porque mientras los que no pueden condenar, condenan, el único que sí podía hacerlo, decide no hacerlo. En cambio, concede otra oportunidad. Zaqueo quería conocer a Jesús, pero Jesús lo conoció primero. Zaqueo había escuchado el nombre de Jesús, pero nunca se imaginó que Jesús mismo conocía su nombre. Había en Jericó muchos hogares de personas piadosas que seguramente hubieran sido maravillosas anfitrionas para Jesús. Pero el Señor escogió hospedarse en la casa de un pecador de mala fama, la casa de Zaqueo. Y lo hizo a propósito. Nada de esto fue casualidad. Él lo había determinado así, porque Él ha venido precisamente a eso. Él ha venido a buscar y a salvar a los que están perdidos. Como dice el versículo 10. En su misericordia, Él no se da por vencido con nosotros, como nosotros acostumbramos darnos por vencidos con los que fallan. Nuestra misericordia tiene límites muy pequeños. Nuestra paciencia tiene límites muy pequeños. Pero las misericordias del Señor parecieran que jamás terminan. Como dice Lamentaciones 3:22. El amor de Jesucristo siempre concede oportunidades cuando los demás dan solo condenas. Ante las palabras de Jesús, Lucas describe cómo Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Zaqueo se había encontrado con el verdadero amor, el que es paciente y bondadoso, el que nunca se da por vencido, el que jamás pierde la fe, el que siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia, como dice Corintios 13, 4 y 7. Zaqueo se había encontrado con el amor de Jesús, el que siempre nos va a dar otra oportunidad cuando más la necesitamos, sin importar nuestro pasado ni nuestra aprobación, sin importar el disgusto o la murmuración de la gente a nuestro alrededor, sin importar que seamos nosotros los pecadores de mala fama. El amor de Jesucristo siempre concede oportunidades. Y Zaqueo es el mejor ejemplo de esto. Apocalipsis 3:20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, sin importar quién seas, sin importar que seas tú el pecador de mala fama, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. El amor con que Zaqueo se encontró fue un amor que concede oportunidades. En cuarto lugar, Zaqueo encontró en Jesús un amor
que transforma la vida. Versículo 8. Zaqueo encontró en Jesús el amor que tiene el poder de transformar toda la vida. Zaqueo realmente se había enriquecido de manera ilícita. Realmente era culpable del pecado que le imputaba a la multitud. De alguna u otra manera podríamos pensar que Zaqueo se merecía lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Jesús no se concentra en nuestro pasado como lo hace en nuestro futuro. A Jesús no le interesa lo que hemos sido tanto como lo que podemos ser. Por eso nos sigue amando, a pesar de quiénes somos. Por eso nos sigue amando a pesar de lo que hacemos. Por eso nos sigue buscando, porque quiere rescatar lo mejor de lo peor en nosotros. Porque quiere alzar la virtud en medio de nuestras bajezas. Él quiere rescatar la bendición en medio de nuestra maldición. Él quiere transformar lo que el mundo considera ridículo, lo que no tiene poder, lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, como dice Corintios 1, 27 y 28, quiere transformar eso en una vida maravillosa. Y Zaqueo es el ejemplo perfecto del poder transformador que se encuentra en el amor de Jesucristo. De hecho, la transformación de vida que experimentó Zaqueo es una de las más admirables, es una de las más memorables que se describen en las Escrituras, porque cuando la gente murmuraba, mientras la gente murmuraba acerca de él a su alrededor, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, se lo devolveré 4 veces más. Esta clase de transformación, este tipo de transformación, solo puede provenir de alguien que se sabe realmente amado, que se sabe realmente perdonado, que se sabe bendecido de una manera tan inmerecida como lo fue Zaqueo. A través del ejemplo de Zaqueo podemos aprender que es imposible que alguien que se encuentra con el amor incondicional de Jesucristo siga siendo la misma persona. Es imposible que alguien que experimenta la medida del amor de Cristo siga siendo la misma persona. Las iglesias están llenas de personas que se han encontrado con una religión, se han encontrado con una ideología para vivir, se han encontrado con un título, pero no con el amor de Jesús. Por eso no han sido transformadas. Por eso siguen siendo las mismas. Porque no existe en sus corazones, no hay en sus corazones la gratitud de saberse perdonados, de saberse bendecidos, de saberse amados de la manera en cómo lo fue Zaqueo. Jesús así lo dijo en otra ocasión, cuando un hombre llamado Simón murmuró de él al ver que una mujer de mala vida llegó para ungirle los pies. Jesús dijo en Lucas 7:47, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Sus pecados, que son muchos,
han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero a una persona a quien se le perdona poco, o que cree que se le ha perdonado poco, demuestra poco amor. Hermanos, quien realmente se sabe perdonado, quien realmente se sabe bendecido, quien realmente se sabe amado de la manera en que lo fue Zaqueo, va a responder de la misma manera en que lo hizo Zaqueo. Porque el amor de Jesús es tan grande que transforma la vida por completo. Ninguno que se haya encontrado, se encuentre con la medida del amor del Señor, puede continuar siendo el mismo. El amor de Jesús es un amor que transforma la vida. Y por último, el amor de Jesús es un amor que busca y salva al que está perdido. Versículos 9 y 10. Zaqueo encontró en Jesús un amor que busca y salva al que está perdido. El amor del Señor, como dice aquel viejo corito, es tan maravilloso. Es tan maravilloso porque además de concedernos todo lo que hemos dicho anteriormente, además de darnos perdón, además de darnos su compañía, además de darnos oportunidades, transformación de vida, está también dispuesto a darnos lo que nadie más nos puede dar, lo que no podemos conseguir por nuestra propia cuenta, lo que no merecemos. La salvación de nuestra vida, la eternidad final, la bendición de ser llamados hijos de Dios. Y lo más extraordinario de todo esto es que eso no fue algo que nosotros hayamos buscado. No fue algo que nosotros hubiésemos querido, que nosotros hayamos pedido, sino que Él mismo vino a buscarnos a nosotros. Él mismo vino a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos. Zaqueo solo quería mirar a Jesús. Solo quería mirar pasar a Jesús. Pero Jesús lo miró primero. Jesús le perdonó todos sus pecados. Jesús lo acompañó hasta su casa, le dio otra oportunidad, le cambió la vida por completo y para siempre. Y cuando nadie daba un centavo por él, le salvó la vida. Y le dio el privilegio de ser llamado un verdadero hijo de Abraham. En este mismo momento, Jesús ha venido hasta aquí buscándote a ti. Buscándote a ti, no solo para perdonarte, no solo para acompañarte, para bendecirte, para cambiarte la vida. Él ha venido aquí para salvarte, para llamarte su hijo, para darte lo que nadie más te puede dar, lo que no puedes alcanzar por tus propias fuerzas, por tu propia cuenta, lo que no te mereces, para darte la salvación de tu vida, la vida eterna. Porque el amor de Jesús es tan grande que está dispuesto a salvarnos cuando más perdidos estamos. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros hayamos buscado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados, como sacrificio para perdonar nuestros pecados. Hermano, amigo, déjate amar por el Señor. Déjate encontrar por Él. Quisiera terminar leyendo el Salmo 32, versículos 1 y 2. Salmo 32, versículos 1 y 2, que dice de la siguiente manera: ¡oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia! ¡Qué alegría para aquellos a quienes se les cubre su pecado! Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. ¡Cuánta alegría debió haber experimentado Zaqueo al encontrarse con el amor de Jesús! Y cuánta alegría siguen experimentando los que replican su historia, los que experimentan de primera mano la medida del amor misericordioso del Señor, aquel amor que perdona multitud de errores, aquel amor que acompaña, aquel amor que concede oportunidades, el que transforma, el que salva. Pero déjenme decirles algo. La historia de Zaqueo no es un acontecimiento aislado, no. Más bien, es un testimonio efectivo de la forma en cómo Dios nos sigue amando, de la forma en cómo Dios te sigue amando. Jesucristo, dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, Él te ama de la misma forma en que amó a Zaqueo. Él te ama de la misma forma en que amó a Zaqueo. Él ahora mismo está dispuesto, quiere perdonar tus pecados, acompañarte en tu rechazo, en tu soledad, darte otra oportunidad, transformar tu vida, salvarte y llamarte su hijo. Hermano, amigo, déjate amar por Jesucristo. Déjate abrazar por Él. Encuéntrate ahora mismo con el amor de Jesús. Vengan a mí, dice el Señor, y vamos a hacer las paces. Cierra un momento tus ojos y vamos a orar. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos, inclina tu cabeza, vamos a hablar con Dios. Dice el Salmo 32. Qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Qué alegría para aquellos a quienes se les cubre su pecado. Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Qué alegría para aquellos que se encuentran con el amor de Jesucristo, que tienen un encuentro con el amor extraordinario de Jesucristo, como lo tuvo Zaqueo. Recuerda, hermano y amigo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él te ama de la misma manera en que amó a Zaqueo, y Él está dispuesto a perdonarte como perdonó a Zaqueo,
a acompañarte como acompañó a Zaqueo. Él está dispuesto a darte otra oportunidad, como lo hizo con Zaqueo, a transformar tu vida, a salvar tu vida, a darte el privilegio de ser llamado un hijo de Dios, como lo hizo con Zaqueo. Déjate amar por Jesucristo. Déjate abrazar por Él. Encuéntrate en este momento con el amor del Señor.